Vos elegís este es un programa olímpico. Hemos suspendido el partido de básquet para que vean este bloque y después seguimos con el partido. Acabo de batir el récord de marcha atlética 20 kilómetros. ¿Ah, sí? Sí. Sí, un infierno la ciudad con tránsito y todo. Más llegar a esta zona de Almagro es difícil los viernes porque como vienen todos los autos que salen de la ciudad es difícil. Sí, yo quería hablar de un tema enlazado con ese, que es la forma de hacer oposición en la Argentina. Lo que se ve en los últimos años, tal vez, en una perspectiva histórica tampoco ha sido distinta, que es una idea de, digamos, una oposición que tiene como una suerte de pensamiento mágico, que espera la caída del gobierno oficialista, y además bajo leyes casi deterministas, al estilo del marxismo, de Comte. Todo el tiempo pronostica crisis que después no terminan de... A lo mejor suceden las crisis, pero no terminan de ser factores que tumben a un gobierno, ¿no? Y en ese sentido, también a lo mejor el kirchnerismo ha pecado lo mismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tratando de... esto, en vez de ponerse a generar una agenda pública, una agenda de temas, de deudas que tiene la ciudad, como tiene la nación también, o de hacer una militancia más activa en los barrios, ha esperado que suceda la gran catástrofe que... Bueno, la gran catástrofe siempre va a ocurrir, sí, porque todo emprendimiento colectivo está condenado al fracaso, sí. Eso según mi filosofía. Por lo tanto... Pero no necesariamente en el corto plazo. Toda construcción pública es de una fragilidad. Sí. Mira, yo vivía en España, apenas llegué a España a estudiar en los años 70, yo llegué el día que hizo su última aparición Franco y al mes murió. A los 15 días el franquismo no existía. No existía. No había militantes, no había funcionarios, cerraron el diario Pueblo, que era el diario del régimen, que le cambiaron el nombre de las reparticiones, desapareció la Secretaría del Movimiento, gobernaba un hombre como Suárez, que había sido ministro del régimen, y desapareció. Y uno piensa en el franquismo, que era un modelo dictatorial exitoso, porque se murió con el dictador, no fue como el muro de Berlín, que se derrumbó, o como otros, los regímenes dictatoriales de los países árabes que estamos viendo que caen porque hay una oposición, una rebelión popular. Mi observación es general y voy a tu observación o a tu comentario. Yo creo que la actitud de la oposición en la Argentina, yo no sé si la caracterizaría como catastrofista, pero es cierto que en la Argentina de la última década, que en donde hay una enorme crisis de las instituciones partidarias especialmente, y una enorme rebeldía de la sociedad contra el sistema político, le ha impedido a los dirigentes y a las fuerzas políticas articularse en algún sistema que esté despegado de la gobernabilidad del gobierno, de la gestión. O sea, en la Argentina los gobiernos que tenemos gobiernan sin mandato, no hay mandato, o sea, no hay compulsa interna de los partidos en la selección de los candidatos, por lo tanto vos no puedes decir que en un partido primó el ala más liberal o la más conservadora. Las plataformas partidarias no existen, más aún son siempre la misma, que se va repitiendo antes por fax, ahora por mail. No incluye aquello que los gobiernos van a hacer, porque los gobiernos son resultadistas, van viendo de acuerdo con la oportunidad que se puede hacer. Por ejemplo, si el gobierno de Cristina Kirchner hubiera dicho en la elección de octubre pasado que iba a estatizar YPF, probablemente el resultado electoral no hubiera sido el mismo. Si antes hubieran dicho que iban a estatizar los fondos de pensión, probablemente el resultado no hubiera sido el mismo. O sea, los grandes temas los grandes emprendimientos de los gobiernos no están anunciados en sus programas. No se sostienen los programas son más en el peronismo, que además el peronismo te junta desde la ultraderecha hasta sectores de la izquierda rosada, o sea, presumen de ser un movimiento elástico y contienen propuestas para todo. Y eso también sucede por el propio adelgazamiento de las estructuras partidarias, esto de que son 4 o 5 jugadores los que deciden adentro de la estructura.
Digo, eso también lo vuelve más imprevisible, digo, hay menos que concertar. Yo creo que digo, es muy difícil de, en un sistema de hacer fuerzas viraje. políticas débiles generar gobiernos fuertes. Y los gobiernos débiles no pueden decir la verdad, como las personas débiles no pueden decir la verdad. Y yo le doy un factor, una explicación, agrego a esto que te lo mencioné, que es la rebeldía de la sociedad contra el sistema político, que le exige a los gobiernos una agenda de la cual la sociedad no se mueve. Yo le llamo la agenda del frepaso, es la agenda de 1995, los 6 millones de votos de Borbón. ¿Qué es la agenda de este gobierno? Que incorpora el frepaso a sus estructuras. Los funcionarios de Nilda Carrera, funcionaria, era viceministra de Freddy Storani. Diana Conti fue compañera de fórmula de Alfonsín a la senaduría. El propio Juan Manuel Abal Medina. Abal Medina era funcionaria, o sea, y eso ¿cómo se resuelve? Lo hemos visto esta semana, la estatización de Chiconi. ¿De quién era proyecto la estatización de la Casa de la Moneda? De los radicales. Como YPF, como los fondos de pensión. Es decir, el gobierno va realizando la agenda de la oposición y eso va vaciando a la oposición de temas. Sí, sí. ¿Qué hace ahora el radicalismo? Sí, alternativa. El radicalismo, ¿qué discute en el caso de YPF? Detalles de la estatización de las acciones de Repsol. Cómo se hace, como en el caso de Chicone. ¿Quién es el dueño? No vamos a votar el dictamen de mayoría porque queremos saber quién es el dueño. O sea, detalles, minucias. Pero en realidad el gobierno le está ofreciendo a la oposición del Congreso algo que pidieron ellos. Lo pedía la oposición del Congreso. El que privatizó la Casa de la Moneda o servicios de la Casa de Moneda fue el peronismo. El que privatizó los fondos de pensión fue el peronismo. El que privatizó YPF fue el peronismo. El que privatizó aerolíneas fue el peronismo. Entonces, esto, ¿por qué lo hacen? Imaginemos que hay necesidad política de Estado de hacerlo, que está bien, que cumple el servicio público, el bien público está protegido por esas medidas. Imaginemos que fuera así, hay que demostrarlo. ¿Qué le queda al opositor que propone eso y ve que el gobierno, al que él combate, le está regalando la consigna? Discutir los detalles, discutir las aristas del poder, las aristas de los matices. ¿Sí? Claro, dicen, no,